what I've been asked to talk about today, the main question was what should be the recommended attitude and practical steps for those who do not feel they are a mature soul for self-inquiry? El principal tema que se me ha preguntado hoy es cuál sería la actitud recomendada y los pasos prácticos para aquellos que no sienten que son un alma madura con respecto a la autoindagación. And then a reason was given for that question, because they feel that even their mind is very harmful to themselves. Se añade una razón a esto, y es que debido al hecho de que sienten estas personas que incluso su mente es muy perjudicial para ellas. And then the third part of the question, the secondary question was, and how should they focus their own spiritual path to discourage them from believing that the Atma-Vichara will no longer be viable for them? Y la tercera y última parte de la pregunta, que dice cómo deberían estas personas centrar o focalizar su propio camino espiritual para no ser descorazonados por la creencia de que el Atma-Vichara no será viable para ellas. I will answer the first question, first part of the question first. That is, what should be the recommended attitude and practical steps for those who do not feel they are a mature soul for self-inquiry? Primero responderé a la primera parte de la pregunta, que sería cuáles deberían ser la actitud recomendada y los pasos prácticos para aquellos que no sienten que son un alma madura para la autoindagación. The first thing to be understood is that any genuine spiritual aspirant will feel that they are not sufficiently mature. Lo primero que hay que entender es que cualquier aspirante genuino va a sentir que no es maduro espiritualmente hablando. If we feel I am a mature aspirant, that is ego. Si sentimos que soy un aspirante maduro, eso es ego. The first thing to be aware of when we start on this path is our own inadequacy. La primera cosa de la que ser consciente cuando empezamos en este camino es nuestra propia inadecuación, o ser inadecuados. That is, we need to recognize that our willingness to surrender ourselves is insufficient. Es decir, que tenemos que reconocer que nuestra poca disposición o nuestra disposición a rendirnos a nosotros mismos es insuficiente. If it would be sufficient, we would surrender ourselves here and now, and that would be the end of the story. Si fuera suficiente, nos rendiríamos aquí y ahora mismo, y ese sería el fin de la historia. But the spiritual path is for those who are not yet willing to surrender themselves completely. El camino espiritual es para aquellos que todavía no están dispuestos a rendirse completamente. And the more we progress on the spiritual path, the more clearly and painfully aware we will become of our own immaturity. Y mientras más progresemos en el camino espiritual, con más dolor nos daremos cuenta de nuestra propia inmadurez a medida que avancemos. What is meant by spiritual immaturity? ¿Qué se quiere decir con inmadurez espiritual? Spiritual immaturity is nothing but our desires and attachment and our consequent lack of willingness to surrender ourselves. Inmadurez espiritual no es más que deseos y apegos y la consecuente falta de disposición para rendirse a uno mismo. As we progress on the spiritual path, slowly our desires and attachments will wane. That is, they'll become weaker. A medida que progresemos y avancemos en el camino espiritual, los deseos y los apegos se irán reduciendo y se harán más débiles. And our willingness to surrender ourselves will grow. Y nuestra disposición a rendirnos crecerá.
But as our willingness to surrender ourselves and grows, and consequently our desires and attachments for other things wanes, our mind is purified. Our mind is thereby purified. Y a medida que nuestra disposición a rendirnos a nosotros mismos crece y decrecen nuestros deseos y apegos, nuestra mente se va purificando. And as the mind is purified, it becomes clearer and clearer. Y a medida que la mente se va purificando, se vuelve más y más clara. That is, we become more the clarity of our self-awareness will increase. Es decir, la claridad de nuestra propia autoconsciencia se incrementará. And along with that clarity of self-awareness, there will also be a clarity of recognition of our own shortcomings. Y con esa claridad de la propia autoconsciencia también viene una claridad de nuestras propias imperfecciones. So paradoxically, the more mature we become, the more immature we will recognize ourselves to be, or that is, the more clearly we will recognize our immaturity. Entonces, a medida que más, aunque parezca paradójico, a medida que avancemos y maduremos más, nos daremos cuenta de que somos más imperfectos también. Sadhu Om used to give an analogy for this. Sadhu Om solía dar una analogía para esto. That is, in a crescent moon, we can't see any craters. En una luna creciente no podemos ver ningún cráter. In a half moon, we can begin to vaguely see craters. En una media luna podemos vagamente ver cráteres. As the moon grows fuller, the craters become clearer and clearer. A medida que la luna se va haciendo más llena, los cráteres se van haciendo más claros y más claros. So the craters are most clearly seen in a full moon. Entonces los cráteres se ven más claramente con la luna llena. Likewise, the purer our mind becomes, De la misma manera, mientras más pura se hace nuestra mente, the more clearly the impurities in our mind will stand out. pues más claramente también las impurezas de nuestra mente destacarán. What is meant by impurities in the mind? ¿Qué se quiere decir con impurezas de la mente? The impurities in our mind are nothing but our likes, dislikes, desires, attachments, hopes, fears, all those elements of our will that draw our mind to go outwards. Those are impurities in our mind. Que las impurezas de la mente no son más que las cosas que nos gustan, que no nos gustan, los miedos, los deseos, los apegos, y son estas cosas que hacen que nuestra atención se vaya hacia afuera. Con eso se quiere decir las impurezas de la mente. And our willingness to surrender ourselves is inversely proportional to the strength of our desires and attachments. Nuestra disposición a rendirnos a nosotros mismos es inversamente proporcional. Proportional. That is, the stronger our desires and attachments, the less willing we are to surrender ourselves. Sí, a medida que mientras más fuertes son nuestros deseos y apegos, menor es nuestra disposición a rendirnos a nosotros mismos. Es inversamente proporcional. As our desires and attachments to things other than ourselves grow weaker, our willingness to surrender ourselves will increase. A medida que los deseos y apegos por otras cosas por otras cosas diferentes se van reduciendo, nuestro deseo de rendirnos se crece o se incrementará. So the impurities in our mind are nothing but desires, attachments, and so on. Así que las impurezas de la mente no son más que deseos, apegos y ese tipo de cosas. So to the extent that our desires and attachments are weakened, to that extent our mind becomes pure. Entonces, en la medida en que esos deseos y apegos se debilitan, nuestra mente se vuelve pura.
And the purer our mind becomes, the more willing we are to surrender, we will become to surrender ourselves. Mientras más pura se vuelve nuestra mente, más dispuestos estaremos a rendirnos a nosotros mismos. So immaturity and impurity of mind are one and the same thing. Así que inmadurez e impureza de la mente son la misma cosa. When we start on this spiritual path, we naturally have very strong desires, attachments, and so on. Cuando empezamos en el camino espiritual, naturalmente tenemos muchos deseos y apegos y todo lo demás. But the very fact that we are attracted to the spiritual path means we are beginning to be willing to surrender ourselves. Pero el mismo hecho de ser atraídos al camino espiritual significa que estamos empezando a estar dispuestos a rendirnos a nosotros mismos. That willingness may be very, very slight, Y esa disposición puede ser muy, muy leve, but that is the starting point. pero es el punto de inicio. But the whole purpose of all spiritual practice is only to cultivate that willingness to surrender ourselves. Todo el propósito del camino espiritual es cultivar ese deseo de rendirnos a nosotros mismos. And obviously, in order to cultivate that willingness to surrender ourselves, our other desires and attachments need to grow weaker. Y por supuesto, para cultivar ese deseo de rendirnos a nosotros, otros deseos y apegos tienen que hacerse más débiles. What is the most direct means to purify our mind? That is, to weaken our desires and attachments and increase our willingness to surrender ourselves. ¿Cuál es el medio más directo para purificar nuestra mente? Es decir, para que los deseos y los apegos se hagan más débiles, incrementar el deseo de rendirnos. It is the path of self-investigation, Atma-Vichara. Es el camino de la autoinvestigación, de Atma-Vichara. That is how this path of Atma-Vichara is the direct means to purify our mind is as follows. Y cómo este camino de Atma-Vichara es el medio más directo para purificar nuestra mente, es como sigue. That is, at every moment in our life, we are faced with a basic choice. En cualquier momento de nuestra vida nos enfrentamos con una elección básica. Either we can attend to ourselves or we can attend to other things. O atendemos a nosotros mismos o atendemos a otras cosas. Our desires, attachments, likes, dislikes, hopes, fears, and so on, these all prompt us to attend to things other than ourselves. Todos nuestros deseos, apegos, miedos, cosas que nos gustan, que no nos gustan, nos incitan a atender a cosas diferentes de nosotros mismos. But to the extent that we are willing to surrender ourselves, we will love to attend to ourselves. Pero en la medida en que queramos rendirnos a nosotros, nos atenderemos a nosotros. So as I say, at each moment we are faced with this choice. Do we attend to other things or do we attend to ourselves? Como he dicho, en cada momento nos vemos ante esta elección. O nos atendemos a nosotros o nos atendemos a otras cosas. Because of the strength of our desires and attachments, we are most of the time we're attending to things other than ourselves. Debido a la fuerza de nuestros deseos y nuestros apegos, la mayor parte del tiempo estamos atendiendo a otras cosas. And even when we're attending to ourselves, we are only attending to ourselves partially. E incluso cuando nos atendemos a nosotros mismos, nos atendemos de manera parcial. We are not yet willing to let go of other things entirely. No estamos todavía preparados para soltar todas las demás cosas enteramente. So instead of turning 180 degrees towards ourselves, our attention may be turning 10 degrees, 20 degrees, 30 degrees. Entonces, en lugar de girarnos 180 grados hacia nosotros, nuestra atención puede que se gire 10 o 20 o 30 grados. But every time we choose to try to attend to ourselves, rather than allowing our mind to be dragged away from ourselves by our desires and attachments, Pero cada vez que elegimos atendernos a nosotros y no a la mente que sale hacia afuera, hacia atender a sus deseos y a sus apegos, we are thereby weakening our desires and attachments.
Por tanto, en consecuencia, estamos debilitando estos deseos y apegos, and strengthening our love to attend to ourselves. fortaleciendo nuestro amor para atendernos a nosotros. This is why Bhagavan said, even a little effort in this path will never go in vain. Por eso Bhagavan decía que incluso un pequeño esfuerzo en este camino nunca irá en vano. That is, every time we try to attend to ourselves, we are taking a step in the right direction. Es decir, cada vez que intentamos atendernos a nosotros mismos, estamos dando un paso en la dirección correcta. If it is only a partial self-attentiveness, it's only a small step. Si es solamente una autoatención parcial, es solo un pequeño paso. But every little helps. Pero también lo poco ayuda. So there is no one who is too immature to follow this path. Entonces no hay nadie que sea demasiado inmaduro para seguir este camino espiritual. So long as we are still relatively immature, our progress will be slow. Mientras seamos todavía relativamente inmaduros, el progreso será lento. But when a small child is learning to walk, it doesn't learn to walk all of a sudden. It has to totter, it has to fall. That's all part of the process of learning to walk. Pero cuando un niño pequeño, un bebé está aprendiendo a andar, no aprende de pronto. Es parte del proceso de aprender a andar. Tiene que caerse y volver a levantarse y así. That child may one day end up being a gold medalist Olympic runner. Puede que ese niño un día acabe siendo un medallista olímpico con la medalla de oro. But even that Olympic gold medalist began, like all of us, tottering. Pero incluso ese medallista también empezó igual que nosotros, empezó tropezando y cayéndose. So we can only start the spiritual path from where we stand now. Entonces solamente podemos empezar el camino espiritual desde donde estamos ahora. We may be making only slow progress, Puede que solamente estemos haciendo un progreso lento, but we shouldn't feel bad about that. pero no deberíamos sentirnos mal por eso. Every little effort we make is an effort made in the right direction. Cada pequeño esfuerzo que hacemos es hecho en la dirección correcta. And this practice of self-attentiveness is a snowballing process. Y esta práctica de autoatención es un proceso como una bola de nieve. When a snowball begins to roll down a mountain, at first it is small and it is moving slowly. Cuando una bola de nieve al principio cae se forma en la montaña, al principio se mueve más lentamente y es más pequeña. But as it rolls down, it picks up more snow. Pero a medida que rueda hacia abajo va tomando más nieve. And as it picks up more snow, it becomes heavier and moves faster. Y a medida que toma más nieve, se hace más pesada y se mueve más rápido. So its very movement is by its very nature accelerating. Entonces, por su misma naturaleza, el movimiento lo está acelerando. Likewise on the spiritual path. Y ocurre lo mismo en el camino espiritual. We may start very slowly, Puede que empecemos muy lentamente, but as we proceed further, we pick up momentum. pero a medida que continuamos, vamos tomando impulso. How do we pick up momentum? ¿Y cómo vamos tomando impulso? Because as we progress, our desires and attachments become weaker, Porque a medida que progresamos, nuestros deseos y apegos se hacen más débiles and our love to surrender ourselves becomes stronger. y nuestro amor por rendirnos se hace más fuerte. So, as I say, there is no one who is too immature to follow this path. Entonces, como he dicho, no hay nadie que sea demasiado inmaduro para seguir este camino. Of course, there are many people in this world who are not following this path. Por supuesto, hay mucha gente en el mundo que no sigue este camino. So, in a sense, we can say they're too immature to follow it. Entonces, de alguna manera podemos decir que son demasiado inmaduros para seguirlo. But they are only too immature because they have no interest in following it. Pero solamente son demasiado inmaduros porque no tienen interés en él.
if we have the slightest interest to follow this path, Si tenemos el interés, aunque sea el más ligero, de seguir este camino, then we are sufficiently mature to start. entonces somos lo suficientemente maduros como para empezar. We may only do little by little, but that little by little is moving us in the right direction. Puede que solo lo hagamos poco a poco, pero ese poco a poco nos mueve en la dirección correcta. So the answer to this question, what should be the recommended attitude and practical steps for those who do not feel they are mature for self-inquiry? Entonces, en respuesta a esta pregunta, ¿cuál deberían ser la actitud recomendada y los pasos prácticos para aquellos que no sienten que son un alma madura para la autoindagación? The answer to that is patience and perseverance. La respuesta a eso es paciencia y perseverancia. That is, we must have an attitude of patience. We're not going to be able to surrender, because we're not yet willing to surrender ourselves, we're not going to be able to surrender ourselves immediately. Debemos tener una actitud de paciencia porque como todavía no estamos dispuestos a rendirnos, sabemos que no vamos a hacerlo inmediatamente. But if we persevere in trying little by little, Pero si perseveramos y lo intentamos poco a poco, we will certainly make progress, and we will pick up momentum like the snowball. con seguridad haremos progreso y ganaremos impulso como la bola de nieve. So sometimes people used to say to Bhagavan, "Oh, Bhagavan, this path is very difficult. I don't think I'm able to practice self-investigation." Algunas veces la gente le decía a Bhagavan, oh, Bhagavan, este camino es muy difícil y no puedo practicar la autoindagación. Bhagavan said the very thought of difficulty is itself an obstacle. Bhagavan decía que el mismo pensamiento de dificultad es en sí mismo un obstáculo. If a little child says, "Oh, walking is too difficult. Whenever I get up and try and walk, I fall over. It's too difficult for me." Si un niño pequeño dijera, oh, cada vez que me levanto no puedo andar, es muy difícil, esto es muy difícil para mí, They're never going to try. nunca lo intentarían. But that is not the nature of small children. Pero eso no es la naturaleza de un niño pequeño, de los niños pequeños. It's the very nature of small children to try. Es su naturaleza el intentarlo de los niños pequeños. So however many times they may fall, they will get up and continue trying. Entonces, sin importar cuántas veces se caigan, van a seguir intentándolo. Our attitude should be the same as that small child. Nuestra actitud debería ser la misma que la de ese niño pequeño. It doesn't matter how many times we fall, how many times we fail. No importa cuántas veces nos caigamos, cuántas veces fallemos. What is necessary is that we continue trying. Lo que hace falta es que continuemos intentándolo. Little by little, poco poco. Poco a poco. So that is the only way to progress. Entonces esa es la única manera de progresar. So that's an answer to the first part of the question. Then the next part was, because they feel that even their mind is very harmful to themselves. Esa es la primera parte de la pregunta. En cuanto a la segunda, se dice que debido a que estas personas sienten que incluso su mente es muy perjudicial para ellas mismas. It is good to recognize that our mind is harmful to ourselves. Es bueno reconocer que nuestra mente es perjudicial para nosotros. The natural tendency of the mind is to go outwards. La tendencia natural de la mente es de ir hacia afuera. And all harm comes to us because of our allowing our mind to drag us outwards. Y todo lo perjudicial viene de permitir a la mente de que nos empuje, nos saque hacia afuera. When we say our mind is harmful to us, what exactly do we mean? Cuando decimos que la mente es perjudicial para nosotros, ¿a qué nos referimos exactamente? What part of the mind is most harmful to us? ¿Qué parte de la mente es más perjudicial para nosotros? It is our will. Es nuestra voluntad.
That is, all our desires, our attachments, our likes, our dislikes, our hopes, our fears, and so on, they are the harmful elements of the mind. Son los deseos, los apegos, las cosas que nos gustan, que no nos gustan, los miedos, las esperanzas. Ese es el aspecto más perjudicial de la mente. People who try to meditate think thoughts are a problem. La gente que intenta meditar piensa que el problema son los pensamientos, But thoughts are not a problem in themselves. pero los pensamientos por sí mismos no son un problema. What is a problem is the desire, attachments, and so on that impel us to think. Lo que es un problema es el deseo y el apego que nos hace pensar, que nos empuja a pensar. It is the thought by itself is not harmful. It is the passion with which we think. What is driving us to think? What's behind that? Mm. El pensamiento por sí solo no es el problema, es la pasión con la que pensamos y con la que nos empuja. Supposing we sit down with an idea to meditate. Imagina que nos sentamos con la idea de meditar And we start thinking of something else. y empezamos a pensar en otra cosa. We may start thinking about what we're going to cook, or what shopping we need to do, or what bills we need to pay, or what we need to do at work tomorrow. Puede que empecemos a pensar sobre qué vamos a hacer o qué vamos a cocinar o las facturas que tenemos que pagar o lo que vamos a hacer en el trabajo mañana. But why do we think those thoughts? ¿Pero por qué tenemos estos pensamientos? Because we're more interested in those things we think about than we are in attending to ourselves. Porque estamos más interesados en esas cosas en las que pensamos que en atendernos a nosotros. So it's desires and attachments and fears and so on that drive us to think. Entonces son los deseos y apegos y miedos y esas cosas las que nos impelen a pensar. So it is our will, our desires, attachment, fears, and so on. They are the harmful elements of our mind. Nuestra voluntad, los deseos y apegos y miedos, etcétera, ese es el aspecto más perjudicial de nuestra mente. The thoughts we think are just symptoms. Los pensamientos que tenemos no son más que síntomas. If we think a lot about anything, that's just a sign that we have so much desire and attachment to that thing. Pensamos demasiado en algo, eso es no más que un síntoma o una señal de que tenemos un apego, un deseo por esa cosa. So the mind is certainly very harmful. Así que la mente es con certeza muy, muy perjudicial. But the harmful part of the mind is the will. Pero la parte perjudicial de la mente es la voluntad. So how to root out that harm? Entonces, ¿cómo desenraizar esa cosa, ese daño que hace la mente? How to render the mind relatively harmless? ¿Cómo hacer que la mente que no sea perjudicial? The weaker our desires and attachments and fears become, the less harmful our mind will be. Mientras más débiles se hagan nuestros deseos y nuestros apegos, menos perjudicial será nuestra mente. So how to give up how to weaken our desires, attachments, fears, and so on? Entonces, ¿cómo debilitar nuestros deseos, nuestros apegos, nuestros miedos, etcétera? As we've seen already, self-investigation, turning our attention back towards ourselves, is the most effective means. Como ya hemos visto, la autoinvestigación, volver la atención hacia nosotros, es el medio más efectivo. Whenever any desire or attachment or fear prompts us to start thinking of something, Say that again, Michael. I didn't hear. Whenever any desire or attachment or fear prompts us to think of something, of anything, cuando cualquier deseo, apego o miedo nos empuja a pensar en algo, instead of following that thought, if we turn our attention back towards ourselves, en lugar de seguir ese pensamiento y volviendo nuestra mente hacia nosotros,
we thereby weaken that desire or attachment or fear. En consecuencia, estamos debilitando ese apego, o deseo o miedo. But this doesn't mean that we have to weaken each desire or each attachment or each fear one by one. Pero esto no significa que tenemos que debilitar cada deseo o cada apego o cada miedo uno a uno. That is, as we progress on this path, as we go deeper and deeper in our self-investigation and our self-surrender, all our desires and attachments will be becoming weaker. A medida que progresamos en este camino y profundizamos en la autoinvestigación y la autorrendición, todos nuestros deseos se harán más débiles. Because what all desires, attachments, hopes, fears, likes, dislikes, and so on, what they all have in common, Porque lo que todos estos deseos y apegos y esperanzas, ilusiones, cosas que nos gustan y no nos gustan, tienen en común, is they all tend to drive our attention to go outwards, away from ourselves. es que tienden a sacar nuestra atención hacia afuera, lejos de nosotros mismos. So by turning our attention back to ourselves, we are weakening all our desires and attachments. Entonces, girando nuestra atención de vuelta hacia nosotros, estamos debilitando nuestros apegos y nuestros deseos. So this is a wonderful weapon that Bhagavan has given us. Y que esta es un arma maravillosa que Bhagavan nos ha dado. This is why Bhagavan's self-investigation is sometimes called his Brahmastra. Por eso es por lo que esta autoinvestigación de Bhagavan a veces se llama Brahmastra. Astra means a weapon. Astra significa arma. Brahma means the supreme. So Brahmastra is the most powerful weapon in the world. Brahma es lo supremo, entonces Brahmastra significa el arma más poderosa del mundo. In Indian mythology, there are so many stories about fights between gods and demons, and the most powerful weapon that everyone wants to have to defeat their enemies is the Brahmastra. En la mitología india hay muchas historias sobre luchas en batallas entre dioses y demonios y se habla de el arma más poderosa que es Brahmastra. Because if you've got the Brahmastra, nobody can defeat you. Y si tienes esta Brahmastra, nadie te vencerá. It's like having a nuclear bomb. Es como tener una bomba nuclear. If you're the only person with the nuclear bomb, nobody else can defeat you. Si eres la única persona con la bomba nuclear, nadie te vencerá. So this self-investigation, this is the nuclear bomb given to us by Bhagavan. Así que esta autoinvestigación es la bomba nuclear que nos ha dado Bhagavan. This is the nuclear bomb that will destroy not only all our desires and attachments, Esta es la bomba nuclear que destruirá no solo nuestros deseos y apegos, eventually it will destroy the very root of desires and attachments. al final también destruirá la raíz de todos nuestros deseos y apegos. What is the root of desires and attachments? ¿Cuál es la raíz de los deseos y los apegos? Ego. Ego. Because it's only we as ego who have all these desires and attachments. Porque es solo nosotros, en tanto que egos, que tenemos estos deseos y apegos. That is, desires and attachments and fears, whose are they? Es decir, estos deseos, apegos, miedos, ¿de quién son? They're egos. Son del ego. The very nature of ego is to have likes, dislikes, desires, attachments, and so on. La misma naturaleza del ego es la de tener deseos y apegos y cosas que le gustan, que no le gustan, etc. And because we have desires and attachments, we also have fear. Y como tenemos deseos y apegos, también tenemos miedos. If we had no desire, we would have no fear. Si no tuviéramos deseo, no tendríamos miedo. Because we desire life, we fear death. Porque deseamos la vida, tememos la muerte. Because we desire to have money, we fear to lose all our money. Como deseamos tener dinero, tememos perder todo el dinero.
Because we desire to have a nice, comfortable home to live in. Como deseamos tener una buena casa y cómoda en la que vivir, We fear to be homeless and to have to live on the streets. tememos el ser mendigos y tener que vivir en la calle. Because we like to have adequate food every day, Como nos gusta tener comida adecuada cada día, we fear not having any food. tememos no tener nada de comida. So fear comes out of desire. Así que el miedo sale o viene del deseo. And desire is the very nature of ego. Y el deseo es la misma naturaleza del ego. So though we can reduce the strength of our desires and attachments, we cannot give them up entirely without giving up ego. Entonces, aunque podemos reducir la fuerza de nuestros deseos y apegos, no podemos eliminarla totalmente sin eliminar el ego. But the same weapon, but is the most effective means to reduce our desires and attachments, namely self-investigation, Pero la misma arma que es la más efectiva para reducir nuestros apegos y nuestros deseos, que es la autoinvestigación, that is also the only means to get rid of ego. ese es solo también el único medio para librarse del ego. Why should that be so? ¿Por qué es así? Because ego is nothing but a false awareness of ourself. Porque el ego no es más que una falsa o equivocada conciencia de nosotros mismos. Ego is nothing but the false awareness, I am this body. El ego no es más que la falsa conciencia, yo soy este cuerpo. That is, the very nature of ego is not to be aware of itself as it actually is, but to be aware of itself as if it were a body. Entonces, la misma naturaleza del ego es no la de ser consciente de sí mismo por lo que es realmente, sino la de ser consciente como si fuera un cuerpo. So since ego is a mistaken self-awareness, an incorrect self-awareness, it can be destroyed only by correct self-awareness. Entonces, como el ego es una equivocada o incorrecta conciencia de uno mismo, solamente puede ser corregida con una correcta conciencia de uno mismo. And in order to be aware of ourselves correctly, that it means in order to be aware of ourselves as we actually are, we need to investigate ourselves. Para ser conscientes de nosotros correctamente, es decir, por lo que realmente somos, necesitamos investigarnos a nosotros. That is, I believe the most precious element of Bhagavan's teachings, the one thing that was never made so clear before Bhagavan as it was made by Bhagavan. Creo que el elemento más preciado de las enseñanzas de Bhagavan, que nunca antes había sido puesto tan claro antes de él, is this simple truth he revealed about the nature of ego. Es esta simple verdad que reveló en cuanto a la naturaleza, a la raíz del ego. That is, we seem to be this ego only when we look away from ourselves. Es decir, que parecemos ser este ego solamente cuando miramos afuera o lejos de nosotros. That is, so long as we're attending to anything other than ourselves, we seem to be this ego. Es decir, mientras estemos atendiendo a algo diferente de nosotros mismos, parecemos ser este ego. Because ego is the false awareness that is aware of things that seem to be other than itself. Entonces, porque el ego no es más que la falsa conciencia que es consciente de cosas diferentes de sí mismo. So as long as we are looking away from ourselves, we are nourishing and sustaining ego. Entonces, mientras estemos mirando afuera o lejos de nosotros mismos, estaremos alimentando y agrandando el ego. But because ego seems to exist only when we're looking away from ourselves, Pero como el ego solamente parece existir cuando miramos a otro lado, fuera de nosotros mismos, if we look back at ourselves, ego subsides and disappears. miramos de vuelta a nosotros y vemos que el ego desaparece, Because there's no such thing. porque no hay tal cosa. Ego seems to exist only because we don't look at ourselves carefully enough.
El ego parece existir solamente porque no nos miramos a nosotros con el suficiente cuidado. If we look at ourselves carefully enough, Si nos miramos a nosotros con el suficiente cuidado, that is, if we attend to ourselves so keenly, but we are aware of nothing other than ourselves, es decir, si nos atendemos con tanto énfasis o atención que solamente seamos conscientes de nosotros mismos, we will see that what we actually are is just pure awareness. veremos que lo que somos realmente es pura conciencia. So we are always pure awareness, Y siempre somos pura conciencia. because pure awareness never undergoes any change. Porque la pura conciencia nunca sufre ningún cambio o transformación. So since we were always pure awareness, we were never ego. Entonces, puesto que siempre somos pura conciencia, nunca fuimos ego. So there is actually no such thing as ego. Así que en realidad no hay tal cosa como el ego. But so long as we look away from ourselves, look at other things, we seem to be ego. Pero mientras miremos fuera de nosotros mismos hacia otras cosas, pareceremos ser el ego. This is the precious truth that Bhagavan has revealed to this world. Esta es la maravillosa, apreciada verdad que Bhagavan ha revelado a este mundo. As far as I'm aware, in no ancient text was this explained so clearly and so emphatically as it was explained by Bhagavan. Que yo sepa, en ningún texto antiguo ha sido esto puesto tan claro ni puesto tan claramente como lo ha hecho Bhagavan. So how to get rid of this ego? Entonces, ¿cómo librarse de este ego? Look at it very carefully. Míralo con mucho cuidado. And what we'll see is just pure awareness. Y lo que verás es pura conciencia. Just like if we mistake a rope to be a snake, Es como si confundimos a una soga con una serpiente. we will fear of that snake Tendremos miedo de esa serpiente, because we don't know what type of snake it is. porque no sabemos qué tipo de serpiente es. It could be a very dangerous snake. Podría ser una muy peligrosa. So how to kill that snake? Así que, ¿cómo matar a esa serpiente? We can try beating it with a stick, Podemos intentar golpearla con un palo, but it's not going to die. pero no va a morir. The only way to kill that snake is to look at it very carefully. La única manera de matar a esa serpiente es mirarla con mucho cuidado. If we look at it very carefully, what do we see? Si la miramos con mucho cuidado, ¿qué vemos? We see just a rope. No vemos más que una soga. As soon as we see that it's a rope, En cuanto vemos que es una soga, we know there never was any snake there. vemos que nunca hubo una serpiente ahí. Likewise, if we look very carefully at ego, De la misma manera, si miramos con mucho cuidado al ego, that is, if we look very carefully at ourselves, es decir, si miramos con mucho cuidado a nosotros mismos, we will see that we are just pure awareness, veremos que solamente somos pura conciencia and therefore there never was any such thing as ego. y por lo tanto nunca hubo tal cosa como un ego. But until we look at ourselves carefully enough, ego seems to exist. Pero hasta que no nos miremos con el suficiente cuidado, el ego parecerá existir. And all the troubles we experience, or every problem, every conceivable problem, is a problem only for ego, only because we have risen as ego, only because we seem to be ego. Cualquier problema concebible que podamos tener será un problema que es experimentado por el ego, porque surgimos como el ego. And since ego is a wrong awareness of ourselves, an awareness of ourselves as something other than what we actually are, Como el ego es una conciencia errónea de nosotros mismos, una conciencia de lo que no somos realmente, we can get rid of it only by seeing what we actually are. podemos librarnos de él solamente viendo lo que somos en realidad. And in order to see what we actually are, we need to look at ourselves very carefully. Y para ver lo que somos en realidad, tenemos que mirarnos a nosotros muy cuidadosamente. Looking at ourselves very carefully, that is, attending to ourselves very keenly,
is what is called self-investigation or Atma-Vichara. Mirarse a sí mismo con mucha atención, muy cuidadosamente, de muy cerca, es lo que se llama Atma-Vichara. So if we patiently persevere in practicing self-investigation, we will not only weaken our desires and attachments, but we will eventually destroy ego. Entonces, si perseveramos pacientemente en nuestro camino de la autoinvestigación, no solamente debilitaremos nuestros deseos y apegos, sino que eliminaremos el ego. But in order to do that, we need to be willing to surrender ourselves. Pero para hacer eso, tenemos que estar dispuestos a rendirnos. Surrender ourselves means give up ego. Rendirse significa soltar o abandonar el ego. So long as we have desires and attachments for other things, we won't be willing to surrender ourselves. Mientras tengamos deseos y apegos por otras cosas, no seremos capaces de rendirnos. Because when we surrender ourselves, ourself here means ego. When we surrender ego, we surrender everything else along with it. Porque cuando nos rendimos a nosotros, rendimos nuestro ego, rendimos todo lo que va con él. Because all other things seem to exist only in the view of ego. Porque todas las otras cosas parecen existir solamente desde la visión del ego. So that willingness to surrender ourselves is absolutely essential. Así que esa disposición a rendirse es absolutamente esencial. But how to gain that willingness to surrender ourselves? Pero ¿cómo ganar esa disposición a rendirse a uno mismo? By patiently and persistently trying to attend to ourselves. That is by patiently and persistently practicing self-investigation. Se puede hacer paciente y persistentemente atendiéndose a uno mismo, es decir, paciente y persistentemente practicando la autoinvestigación. So it doesn't matter how immature we are. Así que no importa lo inmaduros que seamos. It doesn't matter how harmful our mind is to us. No importa lo perjudicial que la mente sea para nosotros. All that is required is that we patiently and persistently try to attend to ourselves. Lo que se requiere es que paciente y persistentemente podamos atendernos a nosotros mismos. Because by attending to ourselves, we are cutting at the very root of the tree. Porque atendiéndonos a nosotros mismos estamos cortando la misma raíz del árbol. The more we cut at the root, the more the leaves and branches will grow weak and die. Mientras más cortemos de la raíz, más las hojas y las ramas se debilitarán y morirán. And eventually, when we cut through the root entirely, Y luego, al final, cuando cortemos toda la raíz, the entire tree of self-ignorance will come tumbling down. todo el árbol de la ignorancia propia se caerá. And what will then remain is only pure awareness. Y lo que solo permanecerá entonces es la pura conciencia, Which is what was always there anyway. que es lo que siempre estuvo ahí de todas formas. So what do we gain by giving up ego? Así que, ¿qué es lo que ganamos al rendir o soltar el ego? We don't gain anything. No ganamos nada, We lose everything. lo perdemos todo. But what remains is what we are seeking, Pero lo que permanece es lo que estamos buscando, which is infinite happiness, que es felicidad infinita. infinite and eternal happiness. Felicidad infinita y eterna. But that is not a gain Pero eso no es una ganancia, because it's already here and now. porque ya está aquí ahora. Bhagavan used to say, what comes has to go. Bhagavan solía decir que lo que viene tiene que irse. So in this spiritual path, we shouldn't be looking to gain anything. Así que en el camino espiritual no deberíamos buscar ganar algo. What we are looking for is what is ever present. Lo que estamos buscando es lo que está siempre presente. So we just have to, if we read Bhagavan's teachings, if we think deeply about them, if we understand all these things, we will clearly understand
yes, we are all immature. All of us are immature, but that doesn't matter. All it matters is that we try our best, little by little. Entonces, si leemos las enseñanzas de Bhagavan, nos daremos cuenta de que sí, de que todos, y las entendemos, nos daremos cuenta de que sí, de que todos somos inmaduros. Pero lo importante es que sigamos intentándolo y que lo hagamos lo mejor posible. Poco a poco, slowly, slowly, little by little. Poco a poco, little by little. And then the last part of the question I was asked was, and how should they focus their own spiritual path to discourage them from believing that Atma-Vichara will no longer be viable for them? Y en la última parte de la pregunta decía que cómo deberían estas personas focalizar o centrar su propio camino espiritual para no ser descorazonadas de creer que el Atma-Vichara no será para ellos viable o realizable. I think in a sense I've already answered this. Creo que de alguna manera ya lo he respondido. That is, Atma-Vichara is viable for everyone. Y es que el Atma-Vichara es viable para todo el mundo. If we want to give up our desires and attachments, if we want to surrender ourselves completely, even if our wanting is only a very slight liking we have, this is the path for us. Si queremos rendir, I don't remember the first part. Michael, can you say that? If we want to be free of all our desires and attachments, if we want to surrender ourselves completely, this is the path for us. Si queremos rendir todos nuestros deseos y apegos y liberarnos completamente, entonces este es el camino para nosotros. But as I said, this is Atma-Vichara, this is the Brahmastra given by Bhagavan. Como dije, este Atma-Vichara es el Brahmastra dado por Bhagavan. We are like a small child. Somos como un niño pequeño. That's been given a very powerful weapon. A que se le ha dado un arma muy poderosa. Sometimes we may feel we're too weak even to lift this weapon, let alone use it. Algunas veces podemos sentir que somos muy débiles como para levantar esta arma, mucho menos como para usarla. But Bhagavan wouldn't have given us this if we couldn't use it. Pero Bhagavan no nos habría dado esto si no pudiéramos usarlo. So we should have faith in this, in the fact that Bhagavan has given us this weapon because he knows that we can handle it. Entonces, debemos tener fe en que Bhagavan nos ha concedido esta arma porque sabe que podemos manejarla. We may not be very skillful at handling it. Puede que no tengamos mucha habilidad para manejarla. But if we try, we'll slowly gain that dexterity to handle it expertly. Pero si practicamos, ganaremos esa destreza para manejarla correctamente. So it all comes back to just patiently persevering. Así que todo vuelve a practicar de manera perseverante. Not allowing ourselves to be discouraged by our own weakness, our own failure. Y no permitirnos el descorazonarnos por nuestros fallos o nuestras debilidades. Just like a small child is never discouraged, however many times he or she may fall over. Al igual que un niño pequeño no pierde la esperanza por muchas veces que se caiga. The child continues trying. El niño continúa intentándolo. Like that child, we just have to continue trying. Al igual que ese niño, nosotros debemos continuar intentándolo. Because there is no other way. Porque no hay otra forma. And there are other spiritual paths which slowly lead us to this point. Hay otros caminos espirituales que lentamente nos llevan a este punto. But all any other spiritual path can do is to eventually lead one to this path of self-investigation and self-surrender. Pero todo lo que un camino espiritual puede hacer es llevarte a este punto a este camino de la autoinvestigación, autorrendición. But Bhagavan has shown us this path
and said, why not start with this? Bhagavan nos ha enseñado este camino y nos dice, ¿por qué no empezar con esto? Why start with roundabout ways? ¿Por qué empezar con formas que van en círculo? Anyone who truly wants to surrender themselves, who truly wants to be free of desires and attachments, is able to follow this path, at least to a slight extent. Cualquiera que quiera librarse y rendir todos sus deseos y sus apegos, puede seguir, aunque sea poco, pero puede seguir al menos este camino un poquito. That's all that is required at first. Esto es todo lo que se requiere al principio. If we try little by little, Si intentamos poco a poco, the snowball will grow bigger la bola de nieve se hará más grande and pick up momentum. y ganará impulso. The more we try to attend to ourselves, the more skillful we will become in this art of self-investigation. Mientras más nos atendamos a nosotros mismos, más destreza, más habilidad ganaremos en atendernos a nosotros mismos. So what is most important is that we should be ready to be patient and perseverant and never allow ourselves to be discouraged. Entonces, lo más importante es ser pacientes y perseverantes y no dejarnos perder la esperanza o descorazonarnos. If one undertakes a great undertaking, no one can succeed without failing many times. Cuando uno toma una tarea grande, nadie puede tener éxito sin muchos errores, sin muchos fallos. This is the greatest undertaking of all. Y esta es la tarea más grande de todas. This is the undertaking to try to eradicate ego, the root of all this vast universe. La tarea de intentar erradicar el ego, que es la raíz de todo este vasto universo. So this is the greatest undertaking that is possible. Entonces, esta es la tarea más grande posible. So of course we'll fail many times. Entonces, por supuesto que fallaremos muchas veces, But the road to success is paved with failure. pero el camino al éxito está lleno de fallos. We shouldn't allow ourselves to be put off by our failures. No deberíamos ser descorazonados por nuestros errores o fallos. We should just continue trying patiently and persistently. Solo tenemos que continuar intentándolo paciente y perseverantemente, Little by little. poco a poco. So I hope I've answered that question adequately. Entonces, espero haber respondido a esa pregunta adecuadamente. Yes, thank you. Thank you very much, Michael. So if anyone has any other questions. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, nosotros vamos a empezar porque tenemos una pregunta de Javier que debe estar por aquí. Y le vamos a... no sé si nos oyes, Javier. Si quieres, puedo leer la pregunta o la leo, o tú quieres formularla tú mismo, o como prefieres. Hombre, no es tanto una pregunta como una experiencia personal, pero claro, en relación a lo que comentaba Michael de que al principio puede parecer un poco más complicado, a mí me ha dado la sensación de que cada vez que iba progresando aparecían apegos o experiencias más difíciles de atravesar. Al principio parecían un poquito más sencillas porque... Voy a ir traduciendo, Javier, ¿vale? Si no te importa. De acuerdo. Sí, when I started off on this path, it didn't seem so difficult, but then it started some attachments and desires started rising, and it got more difficult. Sí, Javier. Pues eso, que al principio parecen mucho más sencillos porque son pequeñas cosas que no son difíciles de superar, pero luego se van traduciendo en miedos más profundos, a lo mejor relacionados con la muerte, con la soledad, y parece que superarlos es más complicado.
at first it seems like some minor things appear that are very easy to overcome, but then that becomes or turns into big fears and things that are more harmful in a way, or more. This is all part of this is the experience of anyone who follows the spiritual path. Sí, esta es la experiencia de todo el que sigue el camino espiritual. That is, the deeper we go into ourselves, Es decir, mientras más profundo vamos dentro de nosotros mismos, the deeper the layers of dirt that we start removing. más estamos quitando más capas, ¿no? de suciedad que estamos eliminando de ahí, más profundas. If you've been playing football or rugby or some sport, you may have a very dirty shirt. Si has jugado al fútbol, al rugby o alguna otra cosa, puede que tengas una camiseta muy sucia. When you first wash it, it seems a little easy to wash. Cuando primero la lavas parece muy fácil de lavar. But when you've removed the surface dirt, then underneath you see so many more deeply rooted stains. Pero cuando quitas las manchas de la superficie, luego ves que dentro de la camiseta hay algunas manchas más profundas. Removing those stains is more difficult. Y eliminar esas manchas es más difícil. Likewise, on the spiritual path, the deeper we go, the more the dirt that comes, the more the dirt we find inside. Dirt means our desires and attachments. Entonces, en el camino espiritual pasa lo mismo. A medida que vamos más hacia adentro, sale más, suciedad, pero Michael lo llama como deseos y apegos. ¿Qué quiere decir esto? The more we recognize how strong our desires and attachments are. Sorry? The more we recognize how strong our desires and attachments are. Mientras más reconocemos lo grandes que son nuestros deseos y apegos. But we shouldn't let this put us off. Pero no deberíamos hacer que esto nos haga perder la motivación o la esperanza. This is just like when the moon is becoming fuller, the craters become more clearly visible. Eso es, al igual que cuando la luna se va haciendo más llena, los cráteres se van haciendo más visibles. So there is so much dirt inside, but the only way to clear off this dirt is to patiently and persistently follow this path. Entonces, hay mucha suciedad dentro, pero la manera más eficiente o eficaz es perseverantemente ir hacia adentro. It may seem to us that we fail every time. Puede que nos parezca que fallamos a cada instante, But we shouldn't give up. pero no deberíamos abandonar. We just have to continue patiently trying. Solo tenemos que intentar pacientemente y continuar. There's no other way. That patient perseverance is the only way. No hay otra manera. Esa perseverancia es la manera. It doesn't matter how much dirt comes out. No importa cuánta suciedad salga. That's all part of the cleansing process. Es parte de la limpieza, del proceso de limpieza. How can you clean something without bringing out all the dirt? ¿Cómo puedes limpiar algo sin quitar toda la suciedad? Now we're trying to clean up our mind, our will. Ahora estamos intentando limpiar nuestra mente, nuestra voluntad. So naturally all the dirt will come out. Entonces es natural que toda la suciedad salga. Once someone asked Bhagavan, I find meditation very difficult because whenever I sit for meditation, so many thoughts come. Una vez alguien le preguntó a Bhagavan, Bhagavan, cuando me siento a meditar es muy difícil porque en cuanto me siento vienen muchos pensamientos. Bhagavan said, of course, unless the dirt comes out, how can you remove it? Y Bhagavan dijo, por supuesto, deja que la suciedad salga, ¿cómo vas a eliminarla? So we may have many deeply rooted desires and attachments, but we're not even aware of. Entonces puede que tengamos muchos apegos profundamente enraizados de los que no somos conscientes. But when we begin to follow this path, all these things come to the surface. Pero cuando empezamos a seguir este camino, todas estas cosas vienen a la superficie.
But we should never forget we have this Brahmastra given by Bhagavan. Pero no deberíamos olvidar que tenemos este Brahmastra que nos ha dado Bhagavan. This is the weapon that will destroy everything. Este es el arma que lo destruirá todo. It will not only destroy all our desires and attachments, No solo destruirá nuestros deseos y apegos, it will destroy their very root, ego. destruirá su misma raíz, el ego. Because for whom are all these desires and attachments? Porque ¿de quién son estos deseos y apegos? For me. ¿Para quién son? Para mí. So who am I? Así que, ¿quién soy yo? In this way, we need to keep on turning our attention back towards ourselves. De esta manera tenemos que seguir volviendo la atención hacia nosotros. These desires and attachments seem very strong and formidable when we look at them. Estos deseos y apegos parecen formidablemente grandes cuando los miramos, So don't look at them. así que no los mires. Look at yourself. Mírate a ti mismo. That is the way to overcome them. Esta es la manera de superarlos. They gain their power only because we look at them. Les damos poder solamente porque los miramos. If we look at ourselves, they lose their power. Si nos miramos a nosotros mismos, pierden su poder. So this is the invincible weapon Bhagavan has given us. Entonces, esta es el arma invencible que nos ha dado Bhagavan. We just need to be willing to use it. Solo tenemos que estar dispuestos a usarla. Does that help to answer your question at all? ¿Eso ayuda a responder a tu pregunta, Javier? Sí, en cuanto a la técnica, sí, era simplemente una opinión, simplemente que cada vez me parecía más difícil, más complicado. Sí, yes. Regarding the technique, yes, Yeah. I agree. Just wanted to comment that it seemed to me very, very complicated. It's actually very, very simple. All the dirt inside our mind, that is what is complicated. En realidad es muy simple. Toda la suciedad de la mente, eso es lo que es complicado. But this is the sword that will cut through all of it. Pero esta es la espada que cortará todo eso. If we look outwards, all our desires and attachments, they're complicated. Si miramos hacia afuera, todos los deseos y los apegos son complicados. But look within, we ourselves are very simple Pero mira adentro, nosotros somos muy simples, because we are one. porque somos uno. So let's cling to the simplicity. That is this path of self-investigation. Así que vamos a aferrarnos a la simplicidad. Este es el camino de la autoinvestigación. This is a medicine that will cure all illnesses. Esta es la medicina que curará todas las enfermedades. We just need to be willing to take it. Solo tenemos que estar dispuestos a tomarla. Muy bien. Pues muchas gracias, Javier. Gracias. Muy bien. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta más. Tenemos una de Antonio también. No sé, Antonio, si quieres también intervenir. Sí, ¿me oye? Sí, ¿Se me oye? sí. Sí, vale. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, yo básicamente lo que quería saber era cuál sería la interpretación más acertada para esa estrofa, para la número 2 del Atma-Vichara. I would like to know what would be the most correct interpretation for that verse of ¿cuál es la estrofa? La 2. ¿De qué obra? Del Atma-Vichara. The Katma Panchakam, verse 2 of Katma Panchakam. What would be the right interpretation for that? Which verse is that? Of Ekama Panchakam or? Yeah. Sorry, Sí, es Katma Panchakam. Karma Panchakam. I don't know if I pronounced right. That's what he said, Antonio. Sí, perdona. Ekama Panchakam, is it? El nombre de... Puedes escribirlo, Antonio, si quieres. Vale. Sí, voy.
Bueno, podéis pasar a otra pregunta si queréis a otra persona mientras lo... Vale, de acuerdo. Vale, luego volvemos a la tuya entonces. Vale, gracias. Vale, de acuerdo. Tenemos, Just a moment. y mientras tenemos a Víctor, que ha levantado la mano. Y puedes silenciar, perdón, Antonio, ¿puedes silenciar el micro mientras tanto? Gracias. Hola, buenas tardes. Hola, Víctor. ¿Se oye bien? Sí. Muy bien. Bueno, pues yo la pregunta era que si todos los deseos son del ego o también hay deseos del ser, y si es así, ¿cómo puedes diferenciarlo? Well, the question is if all desires belong to ego or there's some that belong to the self, and how to tell. All desires belong to ego. Todos los deseos pertenecen al ego. Because it is only desires are for things other than ourselves. Porque los deseos son de cosas diferentes de nosotros. Things other than ourselves only exist in the view of ourself as ego, not in the view of our real nature. Las cosas diferentes de nosotros mismos solamente existen desde la visión del ego, no desde la visión como nuestra verdadera naturaleza. Our real nature is pure awareness. Nuestra verdadera naturaleza es pura conciencia. In the view of pure awareness, there is only pure awareness, nothing else. Desde la visión de la pura conciencia solo hay pura conciencia, nada más. So all otherness appears only in the view of ourself as ego. Así que todo lo otro aparece desde nuestra visión en tanto que ego. So all desires, attachments, hopes, fears, likes, dislikes, all belong only to ego. Así que todos los deseos y apegos y miedos y esperanzas y cosas que gustan, que no gustan, todas pertenecen al ego. So we can get rid of them all entirely only by getting rid of ego. Así que solamente podemos librarnos de ellas totalmente si nos libramos del ego. But in order to get rid of ego, we must be willing to surrender ourselves completely. Pero para librarnos del ego debemos estar dispuestos a rendirnos a nosotros totalmente. And in order to be willing to surrender ourselves completely, we need to greatly reduce the strength of our desires and attachments. Para rendirnos a nosotros totalmente debemos en gran medida reducir la fuerza de nuestros deseos y apegos. So on the path we are reducing, when we're practicing self-investigation and self-surrender, we are gradually reducing the strength of our desires and attachments. Así que con la práctica de la autoinvestigación y la autorrendición estamos reduciendo la intensidad de los deseos y los apegos. But we will destroy them entirely only when we eradicate ego. Pero los destruiremos enteramente solo cuando erradiquemos el ego. We eradicate ego by seeing what we actually are. Erradicaremos el ego cuando veamos lo que somos realmente. When we see what we actually are, we will see that we are just pure awareness. Cuando veamos lo que somos realmente, veremos que solamente somos pura conciencia. And then we will not be aware of anything other than ourselves. Y luego no seremos conscientes más que de nosotros mismos. So there'll be nothing for us to desire. Así que no habrá nada para nosotros que desear. Muy bien, muy clara. Um, Otra pequeña pregunta era referente, bueno, si Bhagavan decía que todo está predestinado. Another question is that if Bhagavan said that everything is predestined, incluso nuestra voluntad de volver nuestra atención hacia nosotros mismos está predestinada. even our will to turn within is predestined to. No. Bhagavan didn't say everything is predetermined. What is predetermined, all that we are to experience in this life, that is predetermined. That is, experience means when we look outwards, what we are to experience is already predetermined. Bhagavan no dijo que todo estuviera predeterminado, dijo que todo lo que, cuando miramos hacia afuera, todo lo que ocurre está predeterminado. It's like if we go to a cinema, Es como cuando vamos al cine, it's already predetermined what is the film that we are going to watch. la película que vamos a ver está predeterminada ya.
todo lo que vamos a ver. We cannot change what is going to appear on the screen, Nosotros no podemos cambiar lo que va a aparecer en la pantalla, but we are free. pero somos libres. We're free either to look at it Somos libres de o mirarla, la pantalla, or not to look at it. o no mirarla. Likewise, all that is to happen in our life, it's already predetermined. De la misma manera, todo lo que ocurre en nuestra vida está predeterminado. But we are free either to look at it Pero nosotros somos libres de o mirarlo or to look at ourselves. o de mirarnos a nosotros. So our will is entirely free. Así que nuestra voluntad es totalmente libre. What is to happen to us, what we are to experience, is all determined. Lo que nos va a ocurrir, lo que vamos a experimentar, está ya todo predeterminado. So how should we use our will? Entonces, ¿cómo deberíamos usar nuestra voluntad? Generally, we misuse our will. Generalmente usamos mal nuestra voluntad. We want to experience things that we are not destined to experience. Queremos experimentar cosas que no estamos destinados a experimentar. And we want to avoid things that we are destined to experience. Queremos evitar cosas que estamos destinados a experimentar. And we're free to try to do so. Y somos libres de intentar hacer eso. But though we're free to try to do so, we cannot do so. Pero aunque seamos libres de querer intentar eso, no haremos, no podremos hacerlo. We cannot change anything that is destined to happen. No podemos cambiar nada que esté destinado a ocurrir. So trying to change it or wanting to change it is futile. Así que intentar cambiarlo, querer cambiarlo es fútil, es en vano. Wanting to change it or trying to change it is just increasing our bondage. Querer cambiarlo o intentar cambiarlo es solamente caer más en ser más presos de eso. So we must learn to be completely indifferent. Así que tenemos que ser totalmente indiferentes. The only thing we should be concerned about is turning within. De la única cosa de la que deberíamos preocuparnos es de girarnos hacia adentro. What is going to happen outside. Lo que va a ocurrir fuera. But we are always free to turn within. Pero nosotros siempre somos libres de girarnos hacia adentro. And to the extent we turn within, we will not be affected by anything that may happen outside. En la medida en que podamos girarnos hacia adentro, no seremos afectados por lo que sea que ocurra fuera. So our will is not in any way bound by destiny. Así que nuestra voluntad no está de ninguna manera limitada por el destino. What is destined to happen will happen. Lo que está destinado a ocurrir, va a ocurrir. We are free to like it, to dislike it, or to be indifferent to it. Nosotros somos libres de que nos guste, de que no nos guste o de ser indiferentes a ello. The nature of the mind is to like and dislike. La naturaleza de la mente es la de gustar y no gustar. But by trying to turn within, we can learn to be indifferent to all these things. Pero intentando girarnos hacia adentro, aprendemos a ser indiferentes a todas estas cosas. Does that make it clearer? ¿Eso lo explica más claro? Sí, bueno, entiendo que la única posibilidad de libertad o de voluntad es mirar hacia el mundo o mirar hacia adentro. I understand that the only way to get freedom is to inside. Is to look inside. look inside. Yes, exactly. Sí, exactamente. Because we are already free. We are infinitely free. Porque ya somos libres, somos infinitamente libres. We seem to be in bondage only because we're looking outside. Solo parecemos estar limitados solamente porque estamos mirando hacia afuera. Muy bien, muy claro, muchas gracias. Vale, pues muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. The verse that Antonio was talking about, if it is verse 2 of Ekatma Panchakam, that is the one about the drunkard who asks, who am I, where am I? Is that the verse he's asking about?
Which verse? Sorry. Verse 2 of Uh-huh. Atma-Vichara, that is where Bhagavan compares someone who asks, who asks himself, who am I, to a drunkard who asks himself, who am I, where am I? Ah, ok. No sé si, Antonio, pregunta Michael si el verso al que te refieres es un verso en el que Bhagavan compara a dos personas que se preguntan, compara a una persona que se pregunta quién soy yo y con un borracho que se pregunta quién soy yo, dónde estoy yo, etc. Is that the verse you were referring to? No sé si es el verso al que te refieres, Antonio. Bhagavan wrote that verse for a Sí, ¿Sí? Sí. Bhagavan wrote that verse for a very good reason. Bhagavan escribió ese verso por una buena razón. Because in Who Am I, in that Nanya, Bhagavan said, whatever thoughts appear, we should investigate to whom does it appear. Porque en Nanyar, Bhagavan dice que cualquier pensamiento que aparezca deberíamos investigar a quién le aparece. Obviously, it appears to me. Obviamente me aparece a mí. So we should investigate who am I. Entonces deberíamos investigar quién soy yo. The verb Bhagavan used in Tamil is vichari, which means to investigate. El verbo que Bhagavan usaba en tamil era vichari, que significa investigar. But some people not understanding the real meaning, what Bhagavan, the meaning intended by Bhagavan, they wrote, we should ask who am I. Pero había gente que no entendía la traducción, qué quería, a lo que se refería Bhagavan con esa palabra y lo tradujo como preguntar quién soy yo. What is the use of merely asking who am I? ¿Cuál es el uso de meramente preguntar quién soy yo? We need to investigate who am I. Necesitamos investigar quién soy yo. Investigating who am I means turning our attention inwards. Investigar quién soy yo implica llevar la atención hacia adentro. If Bhagavan gives you a book and asks you to investigate what's written in it, Si Bhagavan te da un libro y te pide que investigues lo que está escrito en él, you don't sit there holding a book saying, what is written in this book, what is written in this book. tú no te sientas y agarras el libro y preguntas, ¿qué está escrito en este libro? ¿Qué está escrito en este libro? To investigate what's written in it, you open it and you read it. Para investigar lo que está escrito en él, lo abres y lo lees. Likewise, when Bhagavan said, investigate who am I, De la misma manera, cuando Bhagavan dice, investiga quién soy yo, he didn't mean that we should just be asking who am I like a parrot. no se refería a que debíamos preguntar quién soy yo como loros. He meant that we have to look deep within ourselves. Quiere decir que teníamos que mirar profundamente dentro de nosotros mismos. That's why he wrote that second verse of Atma-Vichara, to make it clear. But he's not merely saying that we should ask who am I. Asking who am I is just like a drunkard who may ask who am I, where am I. Por eso escribió ese segundo verso para dejar claro que no es suficiente con preguntar quién soy yo y repetir como si fuera un borracho quién soy yo, quién soy yo. We shouldn't merely ask who am I, we need to investigate who am I. No solamente debemos preguntar, sino investigar quién soy yo. Is that clear? ¿Eso está claro, Antonio? sí, sí, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Vale, bueno, tenemos una pregunta en el chat también de Marta. Marta, ¿quieres intervenir o...? No sé si nos oyes. Sí, pero no tengo ninguna pregunta, ¿eh? ¿Perdona? Que no tengo ninguna pregunta. Bueno, tenemos, a ver, Marta Moreno, perdón. Bueno, tenemos una pregunta de... Ah, vale, aquí tenemos, sí. ¿Has levantado la mano, Marta? ¿Nos oyes ahora? Que tenemos dos Martas. Quizás había habido una confusión aquí. Marta Moreno, ¿sí? ¿Has levantado la mano? ¿Nos oyes, Marta? O si prefieres, leo la pregunta y ya está.
Vale, bueno, pues si no interviene, pues leo la pregunta. Marta says, you talk about purifying the mind, but aren't mind and body the same illusion? Is there anything to purify? Self-enquiry doesn't have any method. How do you do it in day-to-day? Isn't it necessary? There are some questions in one. Isn't it necessary to sit down in meditation to initiate this process? Okay, let's answer one by one. When we talk about purifying the mind, we mean purifying the will. Cuando hablamos de purificar la mente, queremos decir purificar la voluntad. The impurities in the mind or will are our desires and attachments. Las impurezas de la mente o de la voluntad son deseos y apegos. The stronger the desires and attachments, the more dense the impurity. Mientras más fuerte los deseos y los apegos, más densa la impureza. So weakening our desires and attachments is what is called purifying the mind. Entonces, debilitar nuestros deseos y nuestros apegos es a lo que se llama purificar la mente. That is absolutely essential. Eso es absolutamente esencial. Because it's our desires and attachments that prevent us from turning back within. Porque son nuestros deseos y nuestros apegos los que nos impiden que nos giremos hacia adentro. The more we try to turn within, mientras más intentemos girarnos hacia adentro, the weaker our desires and attachments become. Más débiles serán nuestros deseos y nuestros apegos. That weakening of our desires and attachments is what is called purification of mind. Y ese debilitamiento de los deseos y apegos es lo que se llama purificación de la mente. That's an essential part of the process of self-investigation. That's what we are achieving every time we try to turn within. We are gradually weakening our desires and attachments. Es una parte esencial de este proceso. Cada vez que giramos nuestra mente hacia adentro, estamos debilitando ese deseo apego. And to the extent that we weaken our desires and attachments, we strengthen our willingness, our love to surrender ourselves. En la medida en que debilitemos nuestros deseos y nuestros apegos, fortalecemos el deseo de rendirnos a nosotros. So this is absolutely essential. Así que esto es absolutamente esencial. So that's one part of the question. The other one was about the self-investigation being a technique or a method. Ajá, sí. Give me a second, just to go back to the question. The second one was, aren't mind and body the illusion itself? Is there anything to purify there? They are an illusion, yes, but that illusion is created. What is it that gives rise to this illusion? Sorry, Michael, I didn't repeat it in Spanish. The second part was, ¿acaso mente y cuerpo no son la ilusión misma? ¿Hay algo que purificar? Please, I didn't catch that. The last thing you said. What I said is, sorry, I've got. Can you say it again in English? Sorry? Of the mind and body being an illusion. Exactly, aren't body and mind okay. Illusions in and of themselves. What gives rise to this illusion? Queda lugar a esta ilusión. It is our desires and attachments. Son nuestros deseos y nuestros apegos. Our desires and attachments in their seed form, in their potential form, are what are called vasanas. Nuestros deseos y apegos en su forma de semilla son lo que se llaman vasanas. Bhagavan said all phenomena, everything we see outside, all thoughts, physical phenomena, everything, all phenomena are nothing but a projection of our own vasanas.
Bhagavan dice que todo lo que vemos fuera, todo el mundo físico, los fenómenos, etcétera, no son más que proyecciones de nuestras propias vasanas. So it is our own likes, dislikes, desires, attachments, hopes, fears, that produces this entire world. Entonces son nuestros deseos y apegos y miedos, ilusiones y cosas que nos gustan o que no nos gustan las que producen este mundo. So the root of the illusion is our own, or that is the immediate cause of this illusion is our own desires and attachments. Y la inmediata causa de esta ilusión son nuestros deseos y apegos. So in order to overcome this illusion, we need to overcome our desires and attachments. Entonces, para superar esta ilusión tenemos que superar los deseos y los apegos. And in order to overcome the desires and attachments, we need to eradicate their root. Y para superar los deseos y los apegos, en último término, tenemos que erradicar a su raíz. Their root is ego. Y su raíz es el ego. That is, ourself as ego. We ourselves have all these desires and attachments, so we ourselves are the root of all of them. Y nosotros somos en tanto que ego, somos la raíz de todos estos deseos y apegos. Hay alguien que tiene el micro abierto, no sé si nos oye. Vicente. Vicente, por favor, si nos oyes, ¿podrías apagar el micro si no te importa? Sorry, Michael. Yes. So in order to be free of the illusions, we need to be free of all our likes, dislikes, desires, attachments, and so on. Para liberarnos de nuestras ilusiones debemos liberarnos de todos estos apegos nuestros y deseos y todo lo demás. And in order to be free of likes, dislikes, desires, attachments, and so on, we need to eradicate their root, namely ourself as ego. Y para erradicar estos deseos y apegos y miedos, ilusiones, todo lo demás, debemos erradicar a su raíz, que es lo que se conoce como ego. So ultimately, all illusion will come to an end only when we are willing to surrender ourselves completely. Entonces, al final, toda la ilusión llegará a su fin cuando estemos dispuestos a entregarnos totalmente. Until we surrender ourselves, we have to live with this illusion. Hasta que nos entreguemos totalmente, tendremos que vivir con esta ilusión. And the nature of illusion is that it seems real. Y la naturaleza de la ilusión es que parece real. That is, no doubt, this body, mind, all these things are illusion. This whole world is an illusion. But it all seems very real. Sí, no hay duda de que todo este mundo y fenómenos y todo son una ilusión, pero parecen reales. So all this illusion creates so much trouble for us. Y toda esta ilusión crea tantos problemas para nosotros. So we need to free ourselves from it. Así que necesitamos liberarnos de ello. But if we want to be free from this, there's a small price to be paid. If we want to be free of all this illusion, there's a small price to be paid. Si queremos liberarnos de toda esta ilusión, hay un precio que hay que pagar. We ourselves have a price. We need to surrender ourselves completely. Nosotros somos el precio, tenemos que rendirnos completamente. Surrender ourselves means surrender ego. Rendirnos a nosotros significa rendir el ego. When we surrender ego, when we surrender ourselves, what we now seem to be, what remains is what we actually are. Cuando rindamos el ego, lo que parecemos ser, entonces permaneceremos como lo que somos en realidad. That is pure awareness. Y es pura conciencia. Pure awareness is our real nature. Pura conciencia es nuestra verdadera naturaleza. And that alone is free from illusion. Y solo eso está libre de la ilusión. So to get rid of the illusion, we need to get rid of ego, the one who sees the illusion. Entonces, para librarnos de la ilusión, tenemos que librarnos del ego, que es el que ve la ilusión. And in order to get rid of ego, we need to greatly reduce the strength of our desires and attachments. Para librarnos del ego, tenemos que en gran medida librarnos de nuestros deseos y apegos. Because only when our desires and attachments are greatly reduced,
will we be willing to surrender ourselves completely. Porque solo cuando nuestros deseos y apegos son en gran medida reducidos, que es entonces que seremos capaces de rendirnos completamente. That is, only then will we be willing to pay this small price, Y solo entonces estaremos dispuestos a pagar este pequeño precio, the price of eternal freedom. el precio de la libertad eterna. Muy bien, Michael. Muchas gracias. No tenemos respuesta de Marta, pero esperemos que haya sido de ayuda. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Vale, tenemos dos manos levantadas. Hola. Sí, adelante, Vicente. La pregunta mía es, ¿cómo nos miramos con mucho cuidado? ¿Qué quieres decir con esto? Okay. Y otra pregunta más es... Perdona, déjame traducir y ahora le comunico. Y si quieres, podemos responder la primera y después pasamos a la segunda, si no te importa. Vale, correcto. Michael, the question is, what do you mean by looking at ourselves carefully or keenly? Yes. Or what do you mean by that? Obviously, we can't look at ourselves with our eyes. Obviamente no podemos mirarnos a nosotros con nuestros ojos. We are using the word look metaphorically. Estamos usando la palabra mirar metafóricamente. Looking at ourselves means attending to ourselves. Mirarnos a nosotros significa atendernos a nosotros. What is meant by being self-attentive becomes clear to the extent that we try to be self-attentive. Lo que se quiere decir con estar atento a uno mismo se hace claro en la medida en que estemos atentos a nosotros mismos. Se va haciendo claro a medida que lo hagamos. Words can point us in the right direction. Las palabras pueden indicarnos o señalarnos la dirección correcta. But practice alone will enable us to really understand what it is to be self-attentive. Pero solo la práctica es lo que nos hará entender lo que es la autoatención. None of us know what is perfect self-attentiveness. Ninguno de nosotros sabe lo que es la autoatención perfecta. Because if we knew what is perfect self-attentiveness, ego would be destroyed. Porque si supiéramos lo que es la perfecta autoatención, el ego sería destruido. But the more we try to be self-attentive, the clearer it becomes to us what self-attentiveness means. Mientras más intentemos estar atentos a nosotros mismos, más claro se nos hará qué significa estar atentos a nosotros. If you want me to try to explain, I can try to explain a little. Si quieres que lo haga, puedo explicarlo un poco. What is the one thing we are always aware of? ¿Cuál es siempre la única cosa de la que somos conscientes? We are always aware of ourselves. Siempre somos conscientes de nosotros. We always know I am. Siempre conocemos o sabemos yo soy. All other things appear and disappear. Todas las otras cosas aparecen y desaparecen. Even ego appears and disappears. Incluso el ego aparece y desaparece. Ego appears in waking and dream. El ego aparece en la vigilia y en los sueños. And disappears in sleep. Y desaparece en el sueño profundo. But whether it appears or disappears, we are always aware of ourselves. We're always aware I am. Pero tanto si aparece como desaparece, siempre somos conscientes de nosotros, siempre somos conscientes de yo soy. I am awake. Yo estoy despierto. I was dreaming. Estuve soñando. I was sleeping. Estuve durmiendo. So that awareness of I is common to all the three states. Entonces, la conciencia de yo es común a los tres estados. In sleep, we are not aware of any phenomena. En el sueño profundo no somos conscientes de ningún fenómeno. But we are aware, but we are. Pero somos conscientes de que somos. So that that the fundamental awareness is this self-awareness I am.
Entonces, la conciencia fundamental es esta conciencia yo soy. This is like the screen on which all phenomena appear. Esta es como la pantalla en la que todos los fenómenos aparecen. The appearance of phenomena is like the appearance of a picture on a cinema screen. La apariencia de los fenómenos es como la apariencia de las imágenes en una pantalla de cine. Whether pictures are projected on the cinema screen or not, the screen is always present. Ya sean las imágenes proyectadas en la pantalla o no, la pantalla siempre está presente. Likewise, whether phenomena appear or disappear, I am always present. Y de la misma manera, tanto si los fenómenos aparecen o desaparecen, yo siempre estoy presente. So our fundamental awareness of our own existence, our fundamental self-awareness, is the basis of everything. Así que la conciencia fundamental de nuestra propia existencia es la base de todo. So there is not a moment when we are not aware of ourselves. Así que no hay ningún momento en que no seamos conscientes de nosotros. However, though we are always aware of ourselves, throughout waking and dream, we are generally negligently self-aware. Sin embargo, aunque siempre somos conscientes de nosotros mismos, en la vigilia y en los sueños somos conscientes, pero ignorantemente o ignorándolo o de manera negligente. That is, we are always self-aware, Es decir, que siempre somos autoconscientes, but we are not interested in our self-awareness pero no estamos interesados en nuestra conciencia propia, autoconsciencia, because we're more interested in being aware of other things. porque estamos más interesados en ser conscientes de otras cosas. We take our self-awareness for granted. Damos por hecho nuestra propia autoconsciencia. So in waking and dream, generally, the self-awareness is there in the background, but we neglect it. Así que en la vigilia y los sueños, la autoconciencia está ahí en el fondo, pero pasa desapercibida o no la atendemos. In other words, we are generally negligently self-aware. We are Generally, we are negligently self-aware. Generalmente somos autoconscientes, pero de manera ignorante o desatendida. Instead of being negligently self-aware, we need to be attentively self-aware. En lugar de ser desatendidamente autoconscientes, tenemos que ser atentamente autoconscientes. That is, instead of attending to other things, we need to attend to this self-awareness. Es decir, que en lugar de atender a otras cosas, debemos atender a esta propia conciencia. We need to remember this self-awareness. Tenemos que recordar la conciencia de nosotros. Being attentively self-aware is what is called looking at ourselves or being self-attentive. Ser atentamente consciente de nosotros mismos es lo que se llama estar sorry, Michael, Is what is called looking at ourselves. Looking at ourselves or attending to ourselves. Ser atentamente consciente de nosotros mismos es lo que se llama, lo que se conoce también como mirar atentamente o atendernos a nosotros mismos. So self-awareness, our fundamental awareness of our own existence, that is always there in the background. Entonces la conciencia fundamental de nosotros siempre está ahí en el fondo. La conciencia fundamental de nuestra existencia siempre está ahí en el fondo. We have to remember it, we have to attend to it. Tenemos que recordarla, tenemos que atenderla. I think that is the closest we can come in words to explaining it. But to really understand these words, we need to try to put it into practice. Yo creo que eso es lo más cerca a lo que podemos llegar a explicarlo usando las palabras, pero verdaderamente para acercarnos a lo que se refiere tenemos que intentar practicarlo. The more we try to put it into practice, the clearer it will become. Mientras más intentemos ponerlo en práctica, más claro se volverá. Because this being self-attentive is something much more subtle than attending to anything else. Porque estar atento a uno mismo es más sutil que estar atento a cualquier otra cosa. Because all other things are objects. Porque todas las otras cosas son objetos.
they are relatively gross. Son relativamente burdas. Whereas we ourselves are the subject. Mientras que nosotros somos el sujeto. So we are relatively subtle. Así que somos relativamente sutiles. So instead of attending to objects, we need to attend to the subject. Entonces, en lugar de atender a los objetos, deberíamos atender al sujeto. Instead of attending to anything that is perceived, we need to attend to the perceiver. En lugar de atender a cualquier cosa que sea percibida, debemos atender al percibidor. That is, who am I who am aware of all these things? Es decir, ¿quién soy yo que soy consciente de todas estas cosas? That is what we need to investigate. Eso es lo que necesitamos investigar. Does that help to clarify it at all? ¿Eso ayuda a clarificar, Vicente? Bueno, me va a costar, pero bueno, voy a intentar. Otra segunda pregunta que tengo es eliminar los deseos, pero los deseos, yo por ejemplo, me gusta un café, me gusta viajar, ¿esto es un deseo o esto es algo que es la vida diaria de una persona o de un ser humano? La pregunta es, ¿qué es un deseo? Bueno, we can boil down the question, Michael, to what is a desire, but is it a desire to, because I like to travel, I like to have coffee, are those activities like desires, or ultimately what is a desire? Anything other than ourselves, liking anything other than ourselves is a desire. Que nos guste cualquier cosa diferente de nosotros mismos es un deseo. But it is not individual desires that we need to be concerned about. Pero no es no es de los deseos individuales de los que debemos preocuparnos. It is the overall strength of our desires that is the problem. Es la fuerza general de los deseos la que es el problema. You can, for example, you can give up drinking coffee or you can give up traveling, but the liking is still there. Tú puedes abandonar el deseo de tomar café o de viajar, pero la carencia está ahí todavía. So we need not try and fight with our desires. Entonces no deberíamos luchar contra nuestros deseos. All we need to do is to try gradually practicing turning our attention back towards ourselves. Lo que deberíamos hacer es practicar gradualmente el volver la atención hacia adentro, hacia nosotros. The more we do so, the weaker our desires will become. Mientras más lo hagamos, más débiles serán nuestros deseos. So we still like coffee, we still like to travel, but it's not so important to us as it was in the past. Entonces todavía nos gusta el café, todavía nos gusta viajar, pero no es tan importante como era en el pasado. So the particular desires we need not worry about. Go ahead. Yeah, what we need to be concerned about is our mind going outwards. De los deseos particulares no debemos preocuparnos, sino del deseo de la mente de salir hacia afuera. The more we try to turn our mind within, the less impetus it will be going outwards. Mientras más intentemos dirigir nuestra mente hacia adentro, menos ímpetu tendrá en salir hacia afuera. The impetus of going outwards is that impetus is the desire. El ímpetu de salir hacia afuera, ese ímpetu es el deseo. So as I say, it's not individual desires that we need to be concerned about. It is the overall strength of our desires. Entonces no es de los deseos individuales de los que debemos preocuparnos, sino de la fuerza general de los deseos, del deseo. And the way to weaken our desires is by patiently and persistently trying to turn within. Y la manera para debilitar esos deseos es la de paciente y persistentemente girarnos hacia adentro. So we all have so many desires. Each of us have our own desires, things that we like, things that we dislike, things that we are hoping for, things that we are fearing. All these are, this is the nature of ego. So we shouldn't be worried about particular desires. It's the overall strength of desire. That's what we need to be concerned about.
Entonces todos tenemos nuestros deseos o nuestras esperanzas o cosas que queremos que se cumplan o cosas que tememos, pero no es de los pequeños o de los particulares deseos de los que tenemos que preocuparnos, sino del deseo general o el deseo visto de manera general, como una fuerza general. This is why Bhagavan never recommended external renunciation. Por eso es por lo que Bhagavan nunca recomendó la renuncia. He never said, give up drinking coffee, give up traveling, give up doing this, give up doing that. All he said is, turn within. Él nunca dijo, abandona o deja de tomar café o deja de viajar o lo que sea. Bhagavan nunca puso énfasis en eso. Simplemente decía que mirar hacia adentro. Because if we patiently and persistently turn within, all these other desires will gradually become weaker and will drop off. Porque si paciente y persistentemente miramos hacia adentro, todos estos deseos y apegos se irán cayendo.